Es importante que entiendas que el exitoso está cerca tuyo para motivarte, para que puedas alcanzar lo que él pudo lograr. Si él pudo, tú también podrás. El éxito del otro debe servir para que movilices tus estructuras, sacudas tu conformismo y te sientas estimulado a ir por más. Muchas veces envidiamos lo rápido que el otro ha avanzado mientras nosotros permanecemos en el mismo lugar. A veces nos parece que adelantamos 2 pasos y retrocedemos 3, y entonces nos preguntamos y nos cuestionamos y terminarnos enfermándonos. Lo que sucede es que, en muchas oportunidades, si recibiésemos todo junto no sabríamos qué hacer con ello. Por eso es que mientras vas creciendo y aprendiendo vas recibiendo. Las grandes bendiciones, los grandes éxitos, suelen llegar de a poco, para que tus enemigos no te destruyan a causa de la envidia. Tal vez haya proyectos que se estén demorando, pero cuando los recibas será porque no habrá enemigo, ni envidia, ni celos cerca que puedan destruirte y enfermarte. Te lo daré poco a poco para que las fieras del campo no te devoren. La Biblia. Todas las decisiones que tomamos se basan en lo que sentimos, y todo lo que sentimos se basa en lo que pensamos. Si cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de sentir, y si cambio mi manera de sentir, entonces también cambio mi manera de decidir y por ende de recibir. Un exitoso no se mide por la cantidad de gritos que da, ni por el lenguaje que utiliza, sino por su manera de pensar. Un exitoso se distingue por sus pensamientos. Un exitoso nunca envidia, porque tiene puesta su mente en su propósito y en sus sueños. Si tus pensamientos y tu mente son limitados y angostos, cuando llegues a la meta por cierto te la creerás. Pero si tu mente y tus objetivos son ilimitados nunca vas a sentirte omnipotente, porque siempre habrá más por conquistar, siempre habrá más para soñar. Hoy, ocúpate de ti. Valora que te tienes a ti mismo. No esperes nada de nadie. Rompe tus límites. Pelea solo por cosas que valgan la pena. Tómate tiempo para descansar. Busca consejos de gente sabia. Demuestra el amor y la ternura a los seres que amas. No importa cuánto dolor hayas sufrido, ni cuánta gente se haya corrido de tu vista, ni cuántas traiciones hayas padecido, a la larga entrarás a la tierra de tu bendición y verás cumplido cada uno de tus sueños. Y recuerda, si cuando consigues tu propósito sabes ser una bendición para otros, un nuevo nivel de prosperidad, de éxitos, de riquezas, de salud y de dicha te estarán esperando. Al que sabe dar, aún más se la dará. Sé un motivador nato y no pierdas de vista tu propósito. Los éxitos grandes los recibiré poco a poco para que la envidia de los que me conocen no me lastimen. La Biblia. Prepárate. No hay envidia ni celos que puedan detenerte, destruirte ni limitarte. Las cosas grandes están llegando. Capítulo 3. El descalificador. Excelente trabajo, lástima que lo entregaste tarde. Un jefe a su empleado. 1. El equipaje prestado. Muchas personas desperdician a diario minutos y horas de su tiempo tratando de descalificar a todos aquellos que se encuentran a su alrededor. Pareciera ser que disfrutan al menospreciar y rebajar a los demás, sea cual fuere la tarea que están realizando o el vínculo que tengan con las víctimas. Si alguna vez padeciste este tipo de ataque verbal, es posible que te hayas cuestionado el origen de estas agresiones, que te hayas preguntado cuáles fueron las causas que las motivaron y, seguramente, no hayas encontrado la respuesta. Podemos proponer diferentes teorías y suposiciones, sin llegar a ninguna conclusión única si podemos de todas maneras darnos cuenta de que el descalificador tiene como objetivo controlar nuestra autoestima, hacernos sentir nada ante los demás, para que de esta forma, él pueda brillar y ser el centro del universo. Si haces algo, el descalificador te criticará por accionar y si no accionas, te juzgará por no hacerlo. Su especialidad son los dobles mensajes y los mensajes ambivalentes. Los descalificadores hoy te endiosan y mañana te bajan del pedestal en un instante. Juegan juegos crueles que pretenden desestabilizar tus emociones y robarte los sueños. Su idea es que vivas desconfiando, te sientas inseguro y seas dependiente de sus palabras y opiniones. Invalidar, descalificar, manipular son los objetivos, las metas del descalificador. Él procura tener control y poder sobre tus emociones, tu alma y tu razón para luego destruir tu estima y que entonces que pases a depender absolutamente de él. Es un digno representante de la gente tóxica. Sin embargo, no todas son malas noticias. Podemos recuperar el control de nuestras emociones, de nuestra estima y ser libre de cada uno de los descalificadores.
Podemos desintoxicamos. Aprendamos a reconocerlos y a accionar de la forma más productiva y eficaz para que nadie salga herido ni perjudicado. 2. Cómo reconocer a un descalificador y evitar salir lastimado. Conocer e identificar el modus operandi del descalificador nos permitirá neutralizar sus ataques, defendernos y resguardarnos inteligentemente, y así coartar y limitar su avance y sus intenciones. Comencemos a visualizar las tácticas y las estrategias del descalificador. Se esconde detrás de máscaras, juega el papel del amigo, del compañero y, por qué no, hasta de un hermano. Finge estar interesado en lo que haces, pero en su mente tramará cómo sacar ventaja de aquello en lo que estás trabajando. Es irónico y sarcástico, mediante indirectas e insinuaciones te hará creer que lo que estás haciendo no está del todo bien, influyendo de esta manera negativamente en la motivación y la energía que volcaste en tu proyecto. Vivirá usando una lupa para ver con detalle tus defectos, para luego utilizarlos a su favor y poder así desvalorizarte en el momento indicado, convirtiéndote en su presa y en su víctima. Tratará por todos los medios de reducir tu estima y tu valor a cero para que su figura y su poder aumenten. Solo si tú mermas, él podrá hacerse grande. Estará atento a escuchar los reclamos y las quejas que tú hagas sobre ti mismo, para que en el momento adecuado y certero pueda sacarlos a luz y así menoscabar tu estima y tu poder. Agigantará tus errores y tus fracasos y reducirá al máximo el valor de tus logros y de tus éxitos. Por momentos intentará ser un ángel enmascarado y agazapado, que en el momento preciso será capaz de dar la estocada final. Si por alguna circunstancia debes enfrentarte o competir con él, por ejemplo, en un proyecto laboral, a este ángel no le importará haberte dicho ser tu hermano en algún momento, sino que avanzará con toda la artillería lista para desvalorizar tus logros y hacerte quedar como una pobre persona que no consigue nada de lo que se propone en la vida. Vivirá escondido detrás de una máscara para jugar así mejor su juego, ocultando su mal humor, su irritabilidad y la falta de dominio propio al no poder presentarse y relacionarse tal cual es. Su propia vulnerabilidad logra asustarlo. Su objetivo es tener poder y control sobre todo cuanto sucede y sobre todos aquellos que estén a su alcance. Solo él tiene razón y conoce a la perfección todos los temas y asuntos que pueden tratarse. ¿Conoces a alguien así? Seguramente en cientos de oportunidades has tenido que convivir con muchos de ellos, y hoy, mientras estás leyendo, estás viendo mentalmente el retrato de aquel que te acosó y trató de amargarte y hacerte difícil la convivencia. Ellos sienten que, cuanto mayor control tienen, mayor es su satisfacción, aunque ese control sea efímero. Aunque te parezca difícil de creer, todos, alguna vez, fuimos víctimas de un descalificador, incluso los mismos que ahora descalifican han sufrido en su momento permanentes agresiones que lastimaron su estima y sus ganas de crecer. Todos hemos recibido respuestas y contestaciones letales que nos han dejado atónitos o sin palabras, sin embargo es importante resaltar que todos tenemos la oportunidad de cambiar, de pedir disculpas si hemos descalificado y de revertir las actitudes y las acciones que desplegamos a diario si estas son nocivas para nosotros o para terceros. 3. Poder y control. La mentalidad de la persona descalificadora es avasallante y precisa. Sabe con exactitud cuál es el dardo que saldrá de su boca, y a que su fin es destruir tu estima. Es detalista, observará a la perfección cada una de tus acciones para poder así determinar en qué momento disparar los perdigones. Sus movimientos son tan minuciosos que la víctima no se da cuenta del lugar que le está cediendo a esta persona y de lo destructiva que su manipulación puede llegar a ser. El descalificador se encargará de hacerte cumplir sus exigencias o, de lo contrario, te hará la vida imposible. Sea como fuere, querrá conseguir que pienses, sientas y acciones solo como él lo desea. Otro rasgo llamativo de este tipo de personas es que pretenden ser perfectas, el descalificador jamás podrá admitir un error, y por supuesto no sentirá culpa por nada. Por otro lado, nada de lo que sucede obtiene su atención, con excepción de aquello relacionado con lo que él quiere alcanzar. A medida que su víctima le deja espacio, él va ganando territorio. Al cabo de los meses y de los años, su humor será más irritable y sus contestaciones más hirientes, hasta verse convertido en un ser sumamente difícil para la convivencia. Control, poder y más control y poder, es lo que anhelan estas personas, control sobre tus emociones y tus acciones.
Su agresión aumentará en la medida en que tomen conciencia de que quienes están a su alrededor, en cuanto puedan, se alejarán de sus vidas, perdiendo así todo lo que alguna vez se esforzaron por alcanzar. Claro que en un momento determinado esa agresión se volverá contra ellos, convirtiéndose en una depresión llena de culpas que desembocará luego en una enfermedad psicosomática. 4. Descalificación. Enfermedad contagiosa. Tal vez te preguntes si es posible que puedas contagiarte de ese poder destructivo tan aborrecible. La respuesta es sí. Veamos cómo. En primer lugar, la persona descalificadora se tomará tiempo para conocerte, de a poco, encontrará una forma de satisfacer tus necesidades, de llevarte paz y cooperar contigo, para que, una vez que le hayas dado toda tu confianza, sean sus palabras y sus decisiones las que tengan poder y peso sobre tu vida. En esta instancia, dudarás de tus capacidades, y te preguntarás, ¿no será que él tiene razón? ¿Yo no puedo con todo esto? Y hasta llegarás a dar gracias de que esa persona esté a tu lado, aunque esté convirtiendo, sin que tú te dé cuenta, tu servicio o trabajo en servilismo. Desde ese lugar de autoridad y poder, toda palabra que salga de su boca será aceptada por ti, y como no sabrás cómo manejar la frustración y la desvalorización continuas que recibes, reprimirás toda la bronca contenida. Como no serás capaz de enfrentar la situación, inconscientemente te equivocarás más seguido, quedando expuesto a la palabra autorizada que descalifica y subestima todas tus emociones y capacidades. Es importante que sepas que a partir de la reiterada manipulación que el descalificador hará de tus valores, con el tiempo correrás el riesgo de parecerte a él. El agresor te enseña que el mundo empieza y termina en cada uno, lo cual, a la larga, podrá convertirse en tu propia creencia. Si esto sucede, tal vez sientas que ahora sí, te toca, como se dice, tener la sartén por el mango. Así es como sucede que el que alguna vez sufrió en carne propia este tipo de maltratos, puede convertirse en el victimario de una situación similar. Esto nos ofrece una conclusión muy interesante, en el sentido de que podemos deducir que el descalificador alguna vez fue víctima. 5. Ni príncipe ni verdugo, por el libre albedrío. Como vimos en el punto anterior, muchos de los descalificadores, tal vez, en algún momento de sus vidas, hayan sido descalificados y, por lo tanto, tal vez ocurra que la descalificación sea la única manera que conocen o que encontraron para relacionarse con los demás. Quizás es la única forma posible que tienen de sentirse, por algunos instantes, importantes. Su forma de pensar es, yo crezco y tengo poder si soy capaz de destruir tu estima y controlarte. Sin embargo, esa necesidad ilimitada de demostrar poder solo es el resultado de una estima baja, herida, que encuentra valor a sí misma hiriendo y lastimando a otro. Utiliza esta exageración de sí mismo para superar la inferioridad. Jay Carter. La máscara del ego elevado es la elegida por ellos. Los hallaremos siempre con un ego altísimo, capaz de invalidar cualquier acción o a cualquiera que trate de superarlos. Personas de este tipo pueden encontrarse en todas partes, sea cual fuere el ámbito en donde nos jalemos, tanto en el terreno laboral, como en el social o familiar. Son seres que proyectan en los otros todas las frustraciones e inseguridades que no les permitieron crecer ni desarrollar su potencial y sus sueños. Como ellos no pudieron llegar a la meta, su objetivo será que tú tampoco lo logres, si yo no lo logro, él tampoco, es su típico razonamiento. Solo al lograr disminuirte y menospreciarte, él podrá sentirse, al menos por un momento, importante. El descalificador conoce a la perfección todo lo que eres capaz de alcanzar si te lo propones e ideas metas para alcanzarlo. Sabe que cuentas con la genética de un campeón, y como conoce tu potencia intentará por todos los medios hacerte sucumbir y amedrentarte. Este es el único camino que conoce y que es capaz de ejecutar el descalificador para que nada se salga de su control. Sin embargo, no es tu destino ni el mío el tener que convivir con personas cuya meta es limitarte y lastimar permanentemente tus emociones, ni tampoco nos compete ser su socorrista. El descalificador no es más que un simple nene asustado que va reprimiendo y rechazando todo lo bueno que la vida había deparado para él. Cuanto más gordo sea tu enemigo, mejor para vencerle. Es más fácil clavar un cuchillo en el buey que una uña en la pulga. Quizás, en este momento, te preguntes, ¿una persona descalificadora podría formar pareja? ¿Sería capaz de sentir amor? ¿De compartir sus pensamientos con un amigo? ¿Podría trabajar en equipo? ¿Sentir la belleza de vivir?
La respuesta es no, a menos que tome conciencia de sus actitudes, de su manipulación y decida revertir su mentalidad y su trato. 6. Palabras mortíferas. A partir del momento en que recibimos la ofensa o el maltrato, lo primero que se activa en nuestra mente es el preguntarnos y cuestionamos si algo de todo lo que se dijo es verdad o no, y cuánto hay de cierto y cuánto de error en las insinuaciones que se nos hacen. Cuando operamos bajo este modelo comenzamos a darle más crédito a las palabras del descalificador y a su manipulación que a nuestra propia convicción y acción. Creamos de este modo diálogos internos, derrochamos fuerzas en batallas estériles, en responder a ecos difíciles de acallar, envenenando nuestra mente con falsas profecías y manipulaciones que no merecernos. Cuando nuestra mente comienza a interpretar lo que los otros han querido decirnos, empezamos a sentirnos de acuerdo a lo que hemos interpretado. Muchos de nosotros tomamos las palabras del descalificador como palabra sagrada, sin darnos cuenta de que nos estamos haciendo cargo de sus dichos que poco tienen que ver con nuestras reflexiones. Paulatinamente vamos incorporando lo que el descalificador dice y le otorgamos un valor devastador, que lucha en contra de todo aquello que nos hemos propuesto. Ten en cuenta que al hacer carne lo que nos han dicho podremos llegar a tomar las peores decisiones para nuestras vidas. Y mientras nuestra estima pierde valor, no solamente nos apegamos a los falsos mandatos impuestos, sino que todo lo malo y negativo que hayamos pasado recobra fuerza y vuelve para seguir creciendo y lastimando nuestras emociones. Dichos como: no sirves. No puedes. Ten cuidado. No llores. No seas tonto. No te muestres débil. Qué incapaz. Eres culpable de lo que pasa. Eres molesto. Es demasiado para ti. Eres rebelde. Cállate la boca. Haragán. Terminan convirtiéndose en creencias que asumimos como tales y que no nos animamos a refutar. La ley de la concentración establece que, cuanto más pienses sobre una cosa, más ésta se hace parte de tu realidad, es decir, que aquello que pienses acerca de ti mismo será aquello en lo que te convertirás. El verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecerse a él. Marco Aurelio. La posición de víctima no solo traerá angustia y frustración a tu vida, sino que también te transformará en la presa preferida del descalificador, y lo peor de todo es que si por un instante te animas a responder a su agresión, la culpa por responder y defenderte te producirá una angustia aún mayor. Por todo esto, el primer paso es poner en orden tu mente y refutar todo lo que hasta hoy creíste cierto. Un pensamiento verdadero acarrea otro pensamiento cierto, y la suma de ellos sanará tu estima y cambiará el valor y el poder de tus decisiones. Para romper con la descalificación que alguna vez recibiste, lo primero que debes hacer es cambiar y ordenar tu propia atmósfera interior y decidir a qué personas vas a dejar entrar en tu círculo más íntimo y a cuáles no. Cuando defiendas tus creencias y tus valores, podrás afirmar tu estima, tu valoración y tus acciones. Entonces, poco a poco sentirás que estás capacitado para alcanzar todo lo que te propongas, y con una cuota de perseverancia, las mejores oportunidades estarán presentes delante tuyo. Si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. José Francisco de San Martín. En la NASA hay un cartel que dice: está comprobado que el abejorro, aerodinámicamente, no puede volar por su peso, tamaño y cuerpo, solo que él no lo sabe. En reiteradas ocasiones te dijeron que no eras capaz, que no servías, sin embargo, si tienes actitud de aprender y refutar lo que una vez aceptaste sin cuestionar, todo tu potencial será puesto en marcha y los mejores éxitos tendrán tu nombre. 7. Limpieza emocional. Si en algún momento de nuestras vidas anhelamos ser personas influyentes, debemos comenzar por reconocer que solo podremos alcanzar la meta si somos capaces de tener valor, estima, energía, fuerza, aliento, motivación, respeto y amor por los otros. De lo contrario, como dice Erich Fromm, cuando el ser humano se transforma en cosa, enferma, lo sepa o no. El valor que le podamos dar al otro nos dará la fuerza y el empuje que todos, en determinados momentos, necesitamos para crecer y convertirnos en la mejor creación de nosotros mismos. A partir de allí, estando en paz, podremos quitar de nuestro lado a toda aquella persona que tenga como meta desvalorizar y descalificar nuestra vida. Todos nuestros enemigos son mortales. Paul Valéry. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo controlar al descalificador?
Podemos confrontar al descalificador, pero esto no dará buen resultado, él siempre dará vuelta todo el asunto para salir ileso de la situación y hacer que tú quedes con toda la culpa y la responsabilidad del asunto. En casos como este, él te podrá decir, ¿de dónde sacaste esa idea de que yo te estoy usando? Y yo soy tu amigo y nunca te utilizaría, con una voz dulce y llorosa que te hará pensar, tiene razón, qué tonto, ¿cómo pude pensar eso de él? Con lo cual te llenará de angustia y remordimiento sentir que pensaste mal de él, tomando el descalificador un mayor control no solo sobre tu mente sino sobre la situación en general. Otro método no muy aconsejable para controlar al descalificador es, simplemente, actuar como él, eres descalificado, entonces descalificas, y así sucesivamente. Sin embargo, esta solución no es la óptima, ya que si la eliges, te estarás sumando a su juego, corriendo el riesgo de salir nuevamente herido. La única revolución válida es la que uno hace en su interior. León Tolstoy. El descalificador tiene millones de métodos que sacará de su galera para cada situación en la cual decidas enfrentarlo, y si no la tiene en su mente, la improvisará como todo buen actor. Solo si logramos controlar nuestras emociones, si aplicarnos el dominio propio a nuestras vidas y contamos 1, 2 y 3 antes de comenzar a hablar, sabremos que no hacer frente a esta clase de manipuladores emocionales y seremos capaces de ganar la batalla. Claves para tratar con un descalificador. No lo contradigas, esta es una batalla que nunca vas a ganar si lo contradices abiertamente, si insistes con esa estrategia, él se cobrará tu hazaña, ya que detesta ser confrontado. Es vengativo, y si lo humillas, tu nombre estará escrito en su memoria para siempre. No lo confrontes en público, por cierto, esta es una humillación que no dejará pasar por alto. ¿Cómo te atreviste a ofender o a desautorizar la palabra del Todopoderoso? Acércate al descalificador, no seas su amigo, simplemente acércate, para que no te hiera. Sé sutil. Pequeños gestos y conductas logran grandes cambios, tal vez te suene medio loco, pero es una buena forma de empezar. Míralo y sonríe. Este es un método más que sencillo para que tomes el control de la situación. Suponte que el descalificador está frente a un grupo de 5 o 6 personas y lo primero que hace es ponerse a discutir contigo con el único objetivo de demostrar quién tiene el poder. En este caso, lo que debes hacer es mirarlo con cara de nada, sonreírle y darle a entender que lo has escuchado, para así revertir lo más rápido posible la situación de tensión. Sé que es difícil, pero se puede. La conclusión final es, no caigas su juego, no cedas a sus golpes bajos. Comienza por priorizar tu vida, cuida tus emociones, deshazte de toda la gente tóxica que por años estuvo cerca tuyo y sigue tu camino. Si cuando eras chico te desvalorizaron, te manipularon, te ofendieron, perdona a todos, sé libre de cada una de las palabras y de las insinuaciones que asumiste como ciertas, y serás libre de todos los que te ofendieron. Aprende a ser independiente, a ser el constructor de tu propio destino. El pasado es solo eso, pasado. Por delante están los mejores años por vivir. Si eres capaz de dejar el pasado atrás, de superarte, de recuperar tu estima, de darle valor a tu vida y a tus sueños, podrás sentarte a la mesa y comer el postre tranquilo. Los libros tienen los mismos enemigos que el hombre, el fuego, la humedad, las bestias y el tiempo y también el mismo contenido. Capítulo 4. El agresivo verbal. Vamos, estúpido, muévete. Un automovilista a otro uno. Despertando el monstruo que todos tenemos dentro. Los agresivos son personas difíciles, complicadas, seres que minuto a minuto obstaculizan nuestra existencia, que pareciera encuentran placer en hacernos difícil la convivencia o nuestro trabajo. Sus contestaciones filosas y agudas nos sorprenden, nos dejan mudos, sin palabras. Establecer una comunicación con este tipo de gente nos deparará tener que controlar nuestros más bajos instintos. Las palabras son como las abejas, tienen miel y aguijón. Estoy totalmente seguro de que al leer estas líneas algún nombre ya tendrás en mente, un jefe, un padre, un familiar, un amigo, una pareja. Los agresivos son seres cuya violencia verbal fluye a través de sus poros, produciendo un desgaste impresionante a quien debe tratar con ellos. Cuánta energía extra consumimos al detenernos a pensar cuestiones tales como, ¿cómo se levantará hoy? ¿Tendremos un día de paz o de guerra? ¿Estará de buen ánimo o nos arruinará el día? Y así es como muchas veces vivimos dependiendo de las emociones ajenas, sujetando nuestro bienestar al humor y al trato que los otros quieran darnos.
Protagonizamos continuos intercambios verbales que nos llevan a pensar qué es lo que debemos decir y cómo y qué debemos hacer y qué no, para evitar despertar al monstruo que esta violencia del otro guarda dentro de sí misma. Las personas que sufren de incontinencia verbal tienen dentro de su vocabulario una palabra a la que aman y es no. Digas lo que digas, por más que propongas una idea de oro, esta persona te dirá no. Lo peor es que cuando esto sucede, sin darnos cuenta, terminarnos preguntándonos qué habremos hecho mal o qué hubiera pasado si hubiésemos actuado de tal o cual forma, en vez de ser la persona violenta quien sí replantea la forma de vincularse con los otros. Características del violento verbal. El agresivo verbal es mordaz, intimidante, ofensivo, sin importar cuál sea el tema sobre el que se esté expresando, su objetivo será despertar el miedo y la intimidación de los otros, asegurándose así poder y autoridad, dominio o facultad que no sabe transmitir de otra forma. Su propia inseguridad es la que le impide establecer vínculos sanos y relaciones interpersonales prósperas. Es sarcástico e iracundo, despliega la artillería más pesada que tiene en su discurso y, cuando lo hace, tú piensas, todo esto estaba dentro de este hombre o de esta mujer. Su boca es manantial pero no de aguas cálidas y mansas, sino de agresión y acoso verbal, capaz de revertir en un segundo la paz y la tranquilidad en la que estabas, para meterte en medio de un campo de batalla. Ejercerá su poder a partir de los gritos, la incontinencia verbal, los malos tratos, la desvalorización continua de sus semejantes. El agresivo verbal tendrá como objetivo hacerte sentir poca cosa, incapaz, débil e inseguro. Su fin es que creas que él sabe todo y que, además de saber más, tiene la capacidad y la autoridad para llevar a cabo lo que se proponga. Lo más probable es que personas como tú, en un intento desmedido por mantener la calma y no perder el control, dado que no te gustan los enfrentamientos, cedan, para evitar más confrontaciones haciéndose cargo de cada palabra y de cada hecho aunque no les competa. Los monólogos internos que en reiteradas oportunidades repiten aquellos que son receptores de esta violencia verbal son del tipo, ¿qué hice para que él o ella me tratara así? La respuesta es: tú no hiciste nada. Hagas o no hagas, el violento verbal siempre encontrará motivos para discutir y establecer conflictos. Lo que sí es importante, en medio de tantas preguntas, es que puedas darte cuenta de que este bombardeo verbal no puede ni debe dañar, ni debilitar, tu estima, ni alterar tu propósito. El objetivo de este capítulo es que puedas encontrar las herramientas para ser libre de la violencia verbal, del maltrato y de la manipulación que cada una de las palabras pueden ejercer sobre tu identidad y tus emociones. Las palabras que no van seguidas de los hechos no sirven para nada. Demóstenes. 2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia verbal? Distingamos, para comenzar, los rasgos específicos de un violento verbal. Iracundo. Agresivo. Manipulador. Ambivalente. Inestable. Sarcástico. Todo lo que te diga, hasta una adulación, la hará en tono irónico. Si le preguntas qué le pareció el trabajo que hiciste, es probable que te responda, está bien, pero daba para mucho más, hubieras puesto esto, aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Si está buscando algo en su casa y no lo encuentra, no preguntará dónde está lo que le falta, sino que dirá, ¿quién guardó mis notas? Son todos unos inútiles, les tengo prohibido que me toquen mis papeles. Las palabras son como las monedas, que una vale por muchas como muchas no valen por una. Francisco de Quevedo y Villegas. Por norma, emite mensajes confusos y conversaciones difíciles de sostener. Un día te ama y al otro instante te odia. En un determinado momento podrá decirte que eres la mejor persona y la única con quien puede contar, y al segundo tratarte de inservible e incapaz. Y así es como frente a esta dualidad, el manipulador te desestabiliza y te hace dudar acerca de tus emociones hacia él, haciéndote perder el control de la situación. Un día lo amas y al otro no lo entiendes. Entre tanto, olvidas cuáles son los objetivos y las metas hacia las cuales estás enfocado, y te concentras en la persona violenta, en lo único que piensas es en cómo hablarle, en cómo presentarte ante ella, tal vez hasta prepares con anticipación el discurso que le darás, elucubrando las posibles respuestas, pero atención. Si lo haces, perderás de vista lo importante, el trabajo a hacer. Desde este lugar, desenfocada tu visión, tu meta se transforma en qué hacer y qué no para no despertar su ira.
Buscarás las 1001 formas posibles de poder caerle en gracia, intentando ser aceptado, sin saber que hagas lo que hagas su conducta será cambiante e irritable. Es muy difícil, en medio de un ámbito de violencia verbal permanente, lograr una comunicación y vínculos sanos. En estas situaciones, cada uno intenta resguardarse a sí mismo, no sabiendo en quién se puede confiar. Quienes padecen estas circunstancias solo se concentran en deducir qué es lo que se debe decir y qué es lo que se debe callar. El objetivo del violento verbal siempre será confundirnos, hacer pasar lo normal por anormal y viceversa. Tratará por todos los medios de intimidar tu accionar y coartar tus expresiones. Él conoce muy bien el impacto de sus manipulaciones y registra a la perfección el efecto de sus gritos. Sabe que con su violencia logrará intimidarte, despertando ese miedo que te hace querer encerrarte en ti mismo. Desde esa posición, todo lo que piensas no podrá ser verbalizado, y tus emociones, junto con tus palabras, quedarán arraigadas dentro de tu boca y suspendidas en tus sentimientos. Por un instante, imagínate a ti mismo como la víctima de esta agresión. Suponte que estás editando una nota para un programa de televisión que necesita salir al aire en 1 hora, y que, de repente, tu jefe, desde la redacción, comienza a gritar: «¿Pero cómo que aún estás editando estas imágenes? Eres un inútil, ¿en qué estás pensando? No sé quién te contrató, si fuera por mí ya estarías despedido. Eres totalmente incompetente para esta tarea. A ti y a tus compañeros todo les da lo mismo, son unos ineptos». En medio de un clima así, de agresión y maltrato, es común estar a la defensiva o responder también con violencia. Lo peor es que la agresión verbal no solo nos hace sentir incómodos, sino que logra su objetivo, desenfocarnos de la meta, y así es como nos preocupamos más por el tono de voz con el que se nos habla que por el trabajo a hacer que está por delante. Todo este es tiempo perdido tratando de buscar una justificación o una interpretación para la agresión o el maltrato. Si por un instante dejásemos de lado nuestro vano intento por tratar de entender el origen de este trato, podríamos entonces enfocarnos en lo que sí nos compete: cómo nos vamos a relacionar con esta persona. Claves para tratar con un violento verbal. Ten en cuenta que la persona violenta siempre estará a la defensiva de cualquier gesto o palabra que te atrevas a responderle. Recuerda que la persona violenta sabe que no es querida ni aceptada, es por ello que tratará de demostrar su enojo y su resentimiento llamando tu atención con ira, maltrato y violencia verbal e incluso física. Mantente alerta, el violento verbal intentará por todos los medios hacerte parte de la discusión, usará 101 estrategias para desbordar tu nivel de paciencia. El iracundo esperará ira como respuesta. No te sorprendas, la mayoría de los violentos verbales tendrán su visión personal de los hechos y, ante cualquier cuestionamiento por tu parte, te dirán: «A mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo tengo mi visión». Ambivalentes y cambiantes en todas sus relaciones, pueden ser tus amigos mientras les sirvas para su objetivo, pero en cuanto te animes a decirles que no a algo, se irán o tratarán de boicotear todo aquello que en un momento aceptaron y aplaudieron. Evitar el choque y el conflicto debe ser nuestra meta, así como lograr que el agresivo quede libre de su ira y pueda así discernir su dificultad, sus conductas, los conflictos que los originan y entonces resolverlos. Cuando dejamos morir el bosque, las palabras pierden el sentido. Günter Grass. Con una persona violenta siempre es prudente ser razonable y pensar antes de emitir algún vocablo. De esta forma, podremos lograr que el violento confíe en nosotros y deje de sentir que somos su enemigo, convirtiéndonos en su aliado. Pensemos que a muchas de estas personas no las hemos elegido para crear vínculos interpersonales, amorosos ni amistosos, sino que solo necesitamos compartir con ellas un espacio laboral o algún encuentro casual si se trata de un integrante de nuestra familia. Por eso nuestro objetivo es poder relacionarnos de la mejor forma posible, de manera que no nos afecte su trato y podamos optimizar así el trabajo o el tiempo en el que tenemos que estar juntos. Recordemos alguna de las palabras que nos vendrán muy bien al tener que tratar con una persona violenta. Hola. Gracias. Por favor. Vamos por más. Todo lo que hagas te saldrá bien. Tú puedes. Eres capaz. Dale para adelante. Confío en ti. Sé que puedes hacerlo. Frases cortas o simples y palabras breves nos permitirán optimizar el trabajo a realizar de una manera inimaginable, además de crear un clima y un ambiente favorables para la tarea o la relación que estamos estrechando. 3. Estrategias del violento verbal.
La persona violenta siempre te hará sentir que eres parte de la guerra que él ha comenzado, y, por sobre todas las cosas, hará lo posible para llevarte a su campo de batalla. Sabe qué decirte, cómo y cuándo, conoce muy bien tu talón de Aquiles. De una u otra forma, su intención es salirse con la suya, inspirarte temor, desarticularte y obtener lo que él quiere por sobre todas las cosas. Sus métodos. Una de sus estrategias es tener a flor de piel una sola palabra, no. A todo dirá que no, logrando así mostrar su peor cara, intimidando y estableciendo a través de este simple monosílabo el control. Es el tipo de persona a la que le preguntas: ¿te puedo ayudar? Y responde, no. ¿Necesitas algo? Y su respuesta es, no. ¿Te gustó cómo quedó el trabajo? Y otra vez dirá, no. Todo es un no, su primera palabra es no, lo cual lo convierte en una persona incompetente e incapaz de establecer vínculos interpersonales. Sin darse cuenta, la persona negativa y violenta se va encerrando en un círculo que él mismo crea, espacio en el cual nadie quiere entrar ni participar. Lo peor es que esta misma situación termina haciendo que el violento verbal se sienta solo y rechazado, con lo cual el circuito vuelve a comenzar y su ira aumenta cada vez más. Las personas negativas tienen como finalidad desmoralizar y paralizar cualquier proyecto o idea que pueda surgir, por eso, cuando estés frente a ellas, aléjate lo más rápido que puedas. El tono de voz. Otra de las formas que tienen de demarcar su territorialidad es usar un tono de voz que intimide y frene cualquier respuesta contraria a la que está esperando. El tono de voz, su gesticulación y la postura corporal que utiliza constituyen una demostración clara de lo que está esperando de nosotros y de lo que desea que entendamos. Lo que no sabe es que ese permanente tono de voz genera en los otros un constante rechazo y falta de interés hacia todo lo que venga de su parte. Nadie puede querer satisfacer ni agradar a una persona cuyo objetivo es intimidar. Los seres humanos disponemos del instinto de preservación, que es el que nos dice que debemos alejarnos rápidamente de este estilo de personas. ¿Quién querrá elegir libremente trabajar o establecer un vínculo con el que nos ofende, nos manipula, nos degrada, nos menosprecia o nos subestima? En cambio, con aquellos que nos proporcionan seguridad, estímulo y energía, la colaboración es mucho más fácil, y el acuerdo y la cooperación mutua, más sencillos de alcanzar. El violento verbal elegirá con anterioridad y cautela el tono de voz que usará para cada una de sus palabras. Él conoce muy bien lo que necesita recibir de ti: respeto, sumisión y miedo. ¿Cuántas cosas podemos querer insinuar o decir con un determinado tono de voz? Los seres humanos somos capaces de producir, con una misma palabra, diferentes significados. Podemos decir, hijita, con la finalidad de demostrar todo el amor que sentimos, y podemos decir, jai, yi, ta, demostrando que ya la paciencia está llegando al límite. ¿Cuántas discusiones o malos entendidos se hubieran evitado si lo mismo que dijimos en algún momento de mala manera lo hubiésemos dicho en un tono más conciliador? Por cierto, muchas rupturas y relaciones interpersonales podría haber sido óptimas si hubiésemos elegido en su momento el tono de voz conveniente. El modo de hablar denunciará si el comunicador quiere llegar a un acuerdo o si, desde el comienzo de la conversación, intenta comenzar un debate o una guerra. La ironía y el sarcasmo son ingredientes fundamentales que acompañarán al tono de voz que elegiremos si pretendemos iniciar una larga tiranía. Si optamos por esto, lo que conseguiremos es que el receptor se enfoque en el tono y en el modo en que le transmitimos el mensaje, obviando así el contenido central de la conversación. Ten en cuenta que efusividad, energía, entusiasmo, ira, enojo, contienda, bronca, odio, amor son emociones que podemos no solo sentir, sino también verbalizar. Es por eso que cuando somos capaces de transmitir el mensaje verbal quitándole la carga emocional que tiene y enfocándonos solo en el resultado que queremos obtener, podemos establecer vínculos y conversaciones claras y sanas. Nuestro tono de voz es un disparador de emociones y, como tal, de respuestas. En las comunicaciones que establezcamos, lo central es poder tener en claro aquello que queremos transmitir y lo que buscamos lograr, para que, de acuerdo a ello, elijamos el tono de voz más conveniente. ¿Qué es lo que quiero obtener con estas palabras que voy a emitir? ¿Cuáles son las respuestas que estoy esperando? De acuerdo a ellas, el receptor podrá entender y decodificar la clase de mensaje que está recibiendo, si es prioritario o no, si lo acepta o no y si se trata de un mensaje que le transmite fuerza y energía o que, por el contrario, solo busca la confrontación.
Teniendo en cuenta esta información, tus conductas se volverán más precisas, tratando de hacer todo de la mejor forma posible para alcanzar así el aprecio y la aceptación del otro. La postura física y los gestos. El violento verbal no solo manifestará su agresión y su ironía a través de su voz y de sus palabras, sino a partir de su postura física y sus gesticulaciones. Todo su cuerpo estará al servicio de su torbellino verbal. Del mismo modo, observará meticulosamente los gestos y las expresiones de sus interlocutores para aumentar o disminuir su violencia de acuerdo a cómo él evalúa la respuesta que está recibiendo. Para evitar la confrontación, cuando estés frente a un violento verbal, puedes utilizar la táctica de expresarle que compartes lo que está diciendo, aunque no estés de acuerdo en absoluto con sus declaraciones. También podrás retroceder o volver atrás unos segundos en la conversación y darle a entender con palabras más sutiles lo que él mismo te quiso decir, para que sienta que estás entendiendo su pedido y su discurso. De esta forma, le harás comprender que con un tono de voz suave la comunicación también es posible y que el mensaje puede ser recibido sin violencia. Por ejemplo, puedes volver unos instantes atrás y decirle frases como: "Lo que me estás diciendo es que... Entonces, lo que necesitas de mí es que..." De esta forma, la persona sabrá que su mensaje fue recibido y que tu intención es satisfacer su demanda. Si tus gestos y tus expresiones denotan interés en su pedido, su ira será reducida; de lo contrario, si decides contraatacar, podrá desatarse una guerra. La persona violenta querrá por todos los medios demostrar quién es el que tiene el poder y el control de la situación, y ese, por cierto, no puedes ser tú. Sin embargo, si aprendes a tratar con gente difícil y complicada, te aseguro que el que tendrá el control y el dominio de la situación serás tú. Cuando lo logres, el agresor verbal estará en condiciones de razonar tu pedido, y te encontrarás mucho más cerca de poder acordar con él. Si permites que el violento se descargue verbalmente sin interferir en su discurso para a posteriori brindar tus sugerencias, serás capaz de reanudar la conversación en un tono de voz y desde una postura mucho más apacible. Nuestras expresiones gestuales son una forma de comunicación sumamente importante y relevante en los resultados de la comunicación que obtendremos con estas personas. De ellas dependerá una mayor ira o una mejora en el desarrollo del vínculo interpersonal. Recuerda que si comienzas la charla con agresión, la respuesta inminente de un ser emocional será también agresiva. En cambio, si te detienes a pensar la mejor forma de tratar con esta persona, es mucho más factible que puedas llegar a un acuerdo sin que nadie salga lastimado. En resumen, antes de hablar tengamos tacto y elijamos la clase de emisores que seremos. 4. Estima a prueba de balas. Ofensas, insultos y agresiones nos bombardean a diario. Hay diálogos que desde que comienzan nos indican que estaremos a punto de atravesar una nueva situación de estrés. Sin embargo, si somos inteligentes y astutos podremos mantenerlos en su territorio. Veamos ahora algunas de las posibles respuestas que podemos darle a la agresión verbal, tomando la actitud correcta. Ten en cuenta que una respuesta hábil podrá desarticular al agresor, obligándolo a retroceder en sus ofensas. La discreción en las palabras vale más que la elocuencia. Francis Bacon, barón de Verulam. En primer lugar, cuando te agredan, contesta algo incoherente y no dé valor a la agresión. Ejemplo 1. Si el agresor te dice, "pero qué mal que estás vestido", respóndele, "ya lo deda mi abuela, tanto va el cántaro a la fuerte que al fin se rompe". Y si te pregunta, "¿qué quieres decir?", respóndele, "ya lo vas a entender, piénsalo". Ejemplo 2. Él, "qué distraído que es usted". Tú, "más vale pájaro en mano que 100 volando". Él, "¿y eso qué tiene que ver?". Tú, "piénselo". Él, "qué cara horrible". Tú, "una golondrina no hace verano". Ejemplo 3. Él, "estoy harto de tus inaptitudes". Tú, "agua que no has de beber, déjala correr, lo decía mi papá". Ejemplo 4. Él, "¿dónde tienes la cabeza últimamente?". Tú, "y es como dice el refrán, al que madruga Dios lo ayuda". No permitas que nadie ni nada te ofenda. El violento verbal debe saber que tú te respetas, y que bajo ninguna circunstancia permitirás ni el abuso ni el maltrato. No pierdas la calma. Si te ofendes, te desenfocas del objetivo. Si te concentras en las emociones y en los demás, perderás de vista tu meta. Tu vista no debe apartarse de tu sueño.
El fin del violento verbal es entrar en tu círculo afectivo, porque sabe que si lo logra tendrá autoridad para dirigir tu mente y tus emociones. Por todos los medios tratará de robarte la paz, de llenarte de dudas y de conflictos. Él es feliz cuando logra que compres sus mentiras, sus cimientos, su cizaña. Cuando llegas a este punto él sabe que ya estás en sus manos. Cuando logró que te llenes de broncas y de enojos es porque logró penetrar en tu círculo íntimo. Cuando te sientes mal por lo que te dijo y sigues guardando rencor, recordando cada detalle, es porque cediste a su manipulación. Cuando estás atento a lo que él tiene para decir antes de poder elegir por ti mismo lo que vas a hacer, él logró su objetivo. Muchas veces esta intención no es obvia sino que se realiza a través de la manipulación. Lo importante es que una vez que descubres su accionar, le pongas límites. Nosotros somos quienes debernos definir nuestra posición, qué es lo que permitiremos y qué no. La consecuencia menos óptima de nuestras reacciones ante los individuos que son leones tal vez deriva de la suposición de que estos son indomables, bien sea por su título, su categoría, su personalidad o incluso por el séquito del que siempre ven rodeados, al parecer, para protegerlos. 4. Comencemos a domar a las fieras. La ventaja del domador consiste en que éste tiene la inteligencia para estudiar a los leones individualmente. 5. Frente al ataque del león, la mejor ofensiva consiste en esquivarlo. Pat Anthony. En primer lugar, sé indiferente, haz como si el otro no existiese. De esa forma él no tendrá lugar para entrometerse en tu vida. La indiferencia te permitirá levantar un muro contra el cual ni el miedo ni el enojo lograrán convertirse en ese estreptococo emocional que se instala para quedarse a vivir y dirigir tus emociones. Date tiempo. No tomes decisiones bajo presión ni lleno de enojo, tristeza, bronca o ira. Todas las emociones son pasajeras. Piensa y luego actúa. Controla las acciones para crear nuevas emociones. En muchas ocasiones, las emociones se tornan incontrolables pero con esfuerzo podemos accionar voluntad y dominio propio, elementos necesarios para generar sensaciones nuevas y positivas. Ahora bien, si la demanda que se te realiza es cierta y justificada, no siéndolo ni la agresión ni la ira, sería bueno que admitas tu equivocación. Manifiestes, brevemente, qué fue lo que aprendiste de la experiencia. Digas qué es lo que harás de modo diferente en el futuro para impedir que una situación tan desagradable vuelva a suceder. 6. No perdamos el control de la situación, con serenidad y en paz se tornan las mejores decisiones. Cuanto mayor sea la claridad con la que podamos enfocarnos, mayores serán los beneficios a lograr. 5. Violencia cotidiana. Todos pasamos por esos días malos en los que nos preguntarnos, ¿para qué me habré levantado? Desde que comienzas tu jornada todo puede ocurrir, sales a la calle, paras al colectivo, y el chofer te grita que te apures cuando es él quien se detuvo a 2 metros de la parada, llegas a tu oficina y tu jefe, de mala manera, te da el listado de todo lo que debes hacer en el día. Un compañero de trabajo te empuja y te dice que te corras de mala forma, y esto es nada más el principio. Pura violencia, como si el maltrato y las malas contestaciones cotidianas fueran comunes y debiésemos acostumbrarnos a ellas. Socialmente, expresar la ira es algo permitido para los hombres, sin embargo no lo es tanto para las mujeres, a quienes se les enseña a no perder la calma y los buenos modales. Como decíamos, esto no es así con los hombres, a quienes se los estimula para que manifiesten su enojo. Es más, pareciera que se es más macho si se es más violento o iracundo. Por el contrario, los pacíficos o tranquilos muchas veces son tildados de amanerados o femeninos. Sin embargo, ninguno de estos mandatos culturales tienen real asidero. Hombres y mujeres podamos expresar lo que nos enoja o disentir en aquello con lo que no estamos de acuerdo. El tema es encontrar la forma correcta para dar a conocer nuestras opiniones y emociones. El sentirnos imposibilitados de no poder responder correctamente a la violencia que el otro ejerce sobre nuestras vidas nos llena de frustración, angustia y hasta muchas veces de resentimiento. Sin darnos cuenta, la violencia verbal recibida, paulatinamente nos lastima y nos descalifica, colocándonos en un lugar de letargo y adormecimiento donde nada pasa. Piensa en alguna situación de enojo que hayas vivido, no dijiste alguna vez, mejor no le contesto, y acumulaste más bronca. En ese caso, seguramente preferiste dejar pasar las cosas, a expresar la ira y el enojo.
Tal vez escondiste ese dolor y esa ira, tratando de no ocasionar más problemas, más crisis, cediéndole así más poder al agresor de turno. Por lo general, los no violentos toleramos, soportamos, aguantamos y no expresamos ni nos deshacemos de esa violencia verbal que a diario recibirnos. Aldous Huxley decía, los hechos no dejan de existir por el simple hecho de ignorarlos. Tú no puedes vivir la vida aceptando la violencia que otros ejercen sobre tu existencia, necesitas aprender a liderar tu propio destino y a poner límite a la agresión verbal que recibes a diario. Poder poner límites a la ira y a la violencia verbal es salud.